Yo soy la computadora de Last Dragon. Por favor dale like y suscríbete al canal para que este contenido llegue a más personas. Hola, yo soy Last Dragon. En este video vamos a hablar de hacer sistemas de respaldo con Linux y que pueda además funcionar para máquinas Windows. Para hacer esto no requieres invertir en nada, el software libre ya está ahí para solucionarte la vida. Vamos a usar Cygwin del lado de Windows y rsync simplemente del lado de Linux. Las máquinas que van a ser servidores serían las máquinas que vas a respaldar. Y el que sería como un servidor donde vas a almacenar las cosas, lo vamos a tratar como un cliente, o sea, vamos a invertirlo. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que se hagan múltiples conexiones hacia servidores remotos para en un solo lugar, en un solo punto, concentrar la información de todas esas máquinas. Por eso se va a ver un poco enredoso en algún momento cuando diga cliente-servidor y servidor-cliente. Porque sí, en este caso Linux sería un servidor de almacenamiento, pero se está comportando como un cliente que se conecta a los servidores remotos que son los que queremos respaldar. Voy a mostrar lo que hay que hacer en Windows. En el caso de Linux no hay que hacer nada, o sea, te bajas rsync, configuras el rsyncd.conf y estás listo, no hay que hacer nada. Pero, como lo que seguramente vas a querer respaldar son máquinas Windows, pues aquí vamos a ocupar el Cygwin. El Cygwin, por si no lo sabes, es el verdadero sistema de subsystem de Windows en Linux, o mejor dicho, el subsystem de Linux en Windows. ¿Para qué sirve eso? Bueno, si no lo sabías, porque te quedaste que Windows 10 tiene una especie de Linux incrustado, que no se le ocurrió a Microsoft. Hace muchas décadas ya teníamos el Cygwin. El Cygwin es la compilación de todo el código fuente GNU y sus librerías en binarios nativos de Windows. ¿Y para qué te sirve eso? Pues para que puedas compilar sin mayor problemas, por ejemplo, el rsync y sacar un rc.exe que va a ser ejecutado en Windows de forma nativa, sin pasarte por máquinas virtuales, sin subsisten Windows, Linux y esas tarugadas que nos metieron con Microsoft Windows 10. Y además a una velocidad bastante alta porque es un código compilado nativamente para Windows. No hay que hacer nada. El código que vas a ejecutar es directamente código Windows y esto se puede hacer debido a que pues todo el software libre, tienes el código fuente a disposición y lo puedes compilar para el sistema operativo que tú quieras. Y eso es lo que se hace. El rsync junto con otras utilerías pues se compilan de forma nativa para Windows y lo que estás corriendo es un ejecutable directamente de Windows. Y por lo tanto es súper rápido. ¿Y qué nos da eso? Bueno, pues el Cygwin nos da un entorno compilado nativamente en Windows, pero emulando o viéndose como un sistema tipo Unix, en este caso Linux, en el cual vas a correr cosas. Simple como eso, o sea, lo que sería el WSL, el Windows Subsystem, pero nativamente y a velocidades que nunca va a alcanzar el subsystem, porque no tiene que pasar por ningún proceso de virtualización, todo es nativo. Pues vamos a llevarlo a la práctica y así es como tú te puedes conseguir un sistema hecho por ti mismo de copias de seguridad autoincrementales sin tener que pagar licencias de ningún tipo de software, porque las herramientas ya están ahí. Tú simplemente puedes decidir usarlas o no. O si no sabes cómo hacerlo, pues como siempre digo, la ignorancia cuesta y te va a costar dinero no saber hacerlo. Aprende. Hay que empezar con las máquinas que van a ser a las que vamos a respaldar. Vamos a hacerle un Windows porque normalmente es un Windows en una empresa o la mayoría de las personas tendrán un Windows que es el que quieren respaldar en un servidor de respaldo que seguramente puede ser un Linux. Puede ser cualquier tipo de Unix, pero seguramente será un Linux. Aquí vamos a hacer algo interesante. Como todos saben, en Windows existe el Linux Subsystem. Este Linux Subsystem, el Windows Linux Subsystem, es el que emula un entorno de Windows en Linux.
Y en el Windows 10 esto fue una especie de novedad, alguna cosa muy extravagante. Y lo cierto es que hacía décadas que nosotros, los que conocemos de software y de portabilidad y del código libre, sabemos que eso nos la sudaba completamente, o sea, era innecesario. ¿Por qué es innecesario? Porque el software libre, al estar disponible en código fuente, es posible compilarlo y portarlo a cualquier sistema operativo de forma nativa. Por lo que las librerías de GNU y todas las librerías SSL y todo lo que se pueda requerir están disponibles para que puedan ser compiladas de forma nativa en Windows. Incluso hay proyectos que lo hacen por ti directamente. En Windows está el Sidewind. Vamos a eso. Entonces, esto del Subsystem Linux es una tontería que nunca la he usado, porque lo cierto es que no me gusta y porque hay otras soluciones. Sidewind. Aquí está. Esto es el subsystem de Linux en cualquier Windows desde hace décadas. Nunca necesitamos esas tarugadas del subsystem para correr programas de Linux, porque esto, además de todo, está compilado nativamente para Windows, y eso significa que los programas corren a su máxima velocidad posible al ser un software nativo. Vamos a instalarlo. Aquí está en su versión de 64 bits. Entonces esto lo debe descargar aquí. Aquí lo tenemos, así que lo ejecutamos como administrador. Instalamos de internet como un repositorio. Se crea su carpeta donde se va a crear el entorno. Use las conexiones de internet que tiene disponibles. Vamos a usar esto. Son los mirrors disponibles. Y esto lo que nos va a bajar es el manejador de paquetes, en donde podemos decidir qué paquete vamos a instalar. Y aquí lo tenemos. Esto nos va a instalar todas estas cosas que se ven aquí. All, el audio, MAT, son las librerías que vienen en Linux, la MAT, la NET. Entre todo esto debe estar el Rsync, que es el que andamos buscando, que están las GeoIPs. Aquí hay un entorno Linux dentro de Windows y compilado de forma nativa, no necesitamos más. De todo lo que hay aquí, y esto es de NET, pero como es demasiado para andarlo buscando, vamos a buscar Rsync. Rsync está aquí en NET y nos vamos a asegurar de que se ha instalado. Le damos instalar a esta versión, porque el skip significa que no lo va a instalar. Entonces con esto le estamos diciendo que instale, además de todo lo que va a instalar, que instale el Rsync, porque es lo que necesitamos para este servicio de backup. Le damos siguiente y esto se va a tomar su ratito, porque tiene que bajar todas las librerías e instalarlas dentro de Windows. Y como dije, esto va a ser de forma nativa. No necesitamos un subsystem ni máquinas virtuales ni nada. Esto va a traernos el código fuente de forma nativa. De hecho, al darle el rsync, le estamos diciendo que queremos el rsync nativo de Windows, código del Windows. Nada emulado, nada compilado y nada virtualizado como sería en el subsystem de Linux. Entonces esperamos a que esto termine y habremos terminado con instalado un entorno GNU dentro de Windows. Pues ya tenemos instalado el entorno. Finalizamos. Cerramos y aquí tenemos la terminal. Vamos a darle. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos un bash. Creo que por aquí podemos hacer un poquito más grande el texto. Está. ¿Qué es esto? Pues esto es un bash ls pw
Pues básicamente tenemos un Linux nativo dentro de Windows. Aquí la carpeta que nos interesa es esta que dice SciGDrive. Esto, ¿por qué? Porque si recordamos, en Linux no existen las unidades como CD y las letras de unidades. Entonces cuando nosotros entramos aquí, esto lo que hace es emularnos el disco C, o sea que hay un directorio C y esto básicamente es el disco C. Pero si lo vemos es como una ruta de Linux. Esto es para mantener compatibilidad con el software tipo Unix, pero en Windows. De todos modos podemos abrir el CMD o la hiperconsola, el PowerShell. Y aquí también podemos ir al directorio. Por ejemplo, Cywin. Solo aquí estamos usando obviamente los comandos de Windows como dir. En el otro pues estamos en el bash, así que usamos ls. Pero aquí tenemos los programas y si los vemos son .exe. Aquí está xz.exe, UAMI.exe, who, los de siempre, ¿no? Y el que nos importa en este caso es el rsync. Aquí está. Y ya está, tenemos rsync instalado. Esto es lo que necesitábamos. Ahora solo hay que configurarlo. La cosa es que aquí las máquinas remotas se configuran como servidores y el sistema Linux en donde los vamos a almacenar sería el cliente. ¿Por qué? Porque en la lógica del funcionamiento necesitamos que no puedan modificarse los archivos entre computadoras y para que eso ocurra, solamente el servidor Linux tiene que ser el cliente de los clientes, y soy enredado, Windows o remotos, que serían a su vez el servidor, o sea, todo está invertido para que así podamos tener la capacidad de que entre Windows no se modifiquen los archivos y solamente Linux tenga el control de tomar de los servidores remotos de rsync lo que se necesite tomar, ya sea la copia de un directorio, la copia del home o todo el disco duro C, y ya está, ¿no? Entonces ahora lo que sigue es configurar el rsync dentro del Cywin. Pues es lo que hay que hacer. Pues vamos a configurar el rsync. Para eso tenemos que buscar aquí en el disco duro Cywin etc. Recordemos que las configuraciones etc significa edit to config en todos los tipos de Unix. Entonces por aquí debería haber un archivo que no va a estar, que es el rsync. Pues hay que crearlo. Entonces, estas son las configuraciones de un rsync para volverlo un demonio servidor. Recordemos que el rsync puede usarse a través de SSH, pero también es autónomo, o sea, no depende directamente de SSH, también puede funcionar como un servicio autónomo. Y esta sería su configuración como servicio autónomo, o sea que no queremos usar un charroot porque podríamos querer copiar todo el sistema, incluyendo todo el Windows. ¿Dónde van a estar sus logs? ¿Dónde está el PID del proceso? O sea, esto es como estás viendo configuración de tipo Unix, pero en Windows. Y esto, si alguna vez has manejado Samba, es básicamente lo mismo. Aquí yo ya tenía una configuración de 2 discos duros. Esta la voy a borrar porque no lo vamos a necesitar. Y esto lo voy a llamar disco C, porque en esta máquina solo hay un disco C. Y como podemos ver aquí, yo podría en la ruta SciGDrive C user last dragons, aquí estoy tratando de hacer solamente un respaldo de mi directorio, de solo mi directorio y nada más. Pero obviamente si yo hago esto, estoy diciendo que ahora quiero de todo el disco C, incluyendo Windows, Office y todo. ¿Por qué? Pues porque quiero hacerlo. O sea que aquí sería un respaldo de todo Windows. Y guardamos.
Ahora, esto, como creé el archivo, tiene un icono de bloc de notas. Eso quiere decir que este archivo no es no es rsind.conf, sino es rsind.conf.txt. Eso tiene que ser corregido. Hay que corregirlo, pues hay que hacerlo. Entonces venimos al símbolo de sistema, Cywin, etc, rsync, y nos podemos dar cuenta que efectivamente el archivo no se creó como debería configurarse solo como .conf, y aquí le puso el Windows le pone un .txt. Bueno, eso no es ningún problema. En Linux sería el comando mov, pero como estoy usando el cmd, es el comando ren, que es la abreviatura de rename. Esto es para la gente que viene de MS2 de hace como 40 años, pero pues yo me sé todos esos comandos. Entonces aquí vamos a corregir esto, rsync no es .txt, es .conf. Y acá podemos ver que ya el icono ya no es del bloc de notas, solamente es un archivo X. Y ya está. Entonces, ¿qué sigue? Pues yo aquí yo podría irme a bin y lanzar el rsync en modo demonio. Y ya está. El rsync ya está corriendo en modo demonio. Solo podemos ver que aquí debe estar el proceso. Y está rsync en modo demonio, el proceso de rsync como si fuera en Linux o en cualquier tipo de Unix, pero corriendo en Windows de forma nativa. Y eso es todo. Ahora solo tengo que ir a mi Linux, que sería donde pienso almacenar los respaldos. Y ya está. De hecho, cerramos todo esto y confirmamos que eso se queda como un servicio. Aquí está rsync, a pesar de que cerramos todo eso, ya se quedó como un servicio. O sea que ya está funcionando, ¿no? Estamos aquí en el cliente Linux, que en realidad es el servidor donde vamos a almacenar todos los respaldos de todas las máquinas. Pues ya está, lo único que tenemos que hacer es correr ahora un rsync que vaya a buscar los archivos que queremos y los traiga y los almacene. Vamos a ir a Home, a Last Dragon. Como vemos, tenemos vacío mi directorio. Entonces yo quiero respaldar todo lo que esté en esa máquina Windows, como sea en el archivo rsyncd.conf. Dejamos dicho que queríamos exportar el disco duro C. Eso incluye los Office, Windows, todo lo que se instalaba en la máquina. Un respaldo total de la máquina. Eso significa que el primer respaldo va a tomar un rato, bastante rato, pues porque no tenemos nada previo, así que no puedes incrementarles una copia completa. Entonces le damos rsync, que no tenemos porque no lo he instalado, así que hay que instalarlo. Entonces rsync, y le tenemos que decir en dónde. El protocolo que vamos a usar es rsync, porque no estamos usando directamente el propio protocolo de rsync sobre rsync. Le decimos que la máquina que queremos es la 148, si no recuerdo mal es la IP de ese Windows. Y en este tipo de URL hay que decirle lo que estaba en los corchetes. Habíamos dicho que era disco C. Eso es lo que queremos, el disco C. Y ahora, ¿dónde lo queremos? Pues aquí, en Home, Last Dragon. Y aquí tenemos que poner unas banderas para que esto sea auto incremental. Sería ABZ. Esto nos va a permitir incluso ver aquí en consola lo que está copiando. Pues vamos a darle a ver si funciona. Con calmita. Ya está, ahí se agarró a copiar y podemos ver que están pasando los archivos de Windows a Linux. Y pues se va a tomar un rato, esto dependiendo de la velocidad de la red LAN que tengas, ya sea en tu casa, en tu negocio, en tu oficina o donde trabajes. Pues es el tiempo que le va a tomar porque tiene que copiar cada archivo. Algunos archivos no los va a poder copiar, eso es normal, porque se requieren permisos de administrador para leerlos. Y el rsync no está corriendo como administrador completamente. Así que no va a poder copiar todo, pero la mayoría de estos programas DLLs y archivos sí que los va a copiar. Y pues ya, solo hay que esperar a que acabe. Pues
Pues ya acabó. Ya terminó de hacer la copia de todo el disco C. Aquí podemos ver que en mi directorio home del servidor cliente tengo ya la copia de todo lo que sería el disco duro de esa máquina. De hecho, se copió a sí misma de forma recursiva. Aquí está el directorio Cywin. Lo normal sería solamente copiar el home, o sea, hacer una etiqueta en la configuración del rcind.conf. Lo normal sería venir aquí a user y pues solo copiar el directorio que queremos, que sea Last Dragon, porque es donde está realmente los archivos del usuario. Aquí están, su desktop, sus downloads, todo está ahí. Entonces, esto es lo que normalmente querrías copiar, pero aquí quise hacer el ejemplo de que puedes copiar todo el disco duro. ¿Por qué? Pues porque nos acabamos de traer como unas 5 gigas de la instalación de Windows. Y ahora lo que quiero hacer es mostrarte qué ocurriría con los archivos que están siendo modificados. Esto es una copia incremental. La primera tardó mucho porque había que copiarlo todo. Pero ahorita estás trabajando, imagínate que metes 3 documentos más, te descargas un archivo de internet, modificas otro que andaba por ahí. Pues bueno, cuando vuelvas a correr el programa, solamente debería copiar lo que se modificó. Vamos a hacer la prueba. Vamos a ir al Windows a ver si es cierto. Estamos de regreso en el Windows. Y después de haber hecho la copia, entonces vamos a crear un nuevo documento aquí. Le vamos a decir que queremos uno que se llame incremental. Y le vamos a poner soy un nuevo documento que no estaba cuando se copió la primera vez. Ahora cuando se corra el proceso otra vez, no se copiará todo de nuevo. Solo los archivos modificados y nuevos. Atentamente, Last Dragon. Vamos a ver si es cierto. Guardamos. Estamos de regreso en el servidor cliente. Oye, es raro decir eso, el servidor cliente. Vamos a ver documentos. Documents. Aquí hay un archivo, pero no es el incremental. Dragon Task y el desktop ini, pero no está el archivo que yo acabo de hacer en Windows. Entonces hay que volver a correr el comando. Le damos. Y ahora no va a tardar tanto. ¿Por qué? Porque no va a volver a hacer la copia, solamente va a tomar lo que ha sido modificado. Aquí se puede ver ya con claridad los archivos que no puede copiar porque no tiene privilegios y podemos ver que ya terminó. Comparado a lo que tardó la primera vez, esto fueron creo que 5 segundos, nada más hizo verificaciones de todo el sistema de archivos y ya acabó. Entonces, ahí está incremental, el archivo que no estaba hace un momento y que yo puse en Windows. Vemos que incremental dice lo que yo había puesto en Windows. De eso se trata. Tenemos copias de seguridad incrementales. Y ya está. Todas las herramientas para funcionar y hacer cosas como backups, no necesitas comprar software, ya está todo hecho. Solo tienes que unir las piezas y hacer tus propias herramientas. Que no te gusta porque está así todo tosco, bueno, pues prográmale un front-end. Si lo sabes hacer en Java, hazlo en Java, si no en .NET o en GTK. Las librerías para hacer esto en modo gráfico están ahí, puedes programarlas tú mismo. Y si no te importa que se vea bonito, pues a pura consola. Que es lo único que tienes que revisar es asegurarte, por ejemplo, que en los Windows se haya un servicio que cargue cuando inicia sesión, que cargue el rsync y lo meta como demonio. Y está. Creas un script o directamente en programas de inicio, metes tu rsync para que esto cargue desde el inicio. Y en el lado de Linux, pues pones un cron job o pones un timer de systemd que cada determinado tiempo esté corriendo este comando. Bueno, un comando similar, dependiendo de tus necesidades.
para que cada hora esté verificando los cambios y solamente se copia los que fueron cambiados. Los demás ya no los va a volver a copiar, por lo que tu ancho de banda en tu red no tendrá ningún problema. Ahora, de nuevo, esto que digo yo de servidor cliente y los clientes servidores, que soy enredado, esto tiene que ser así, porque de esta manera tú puedes tener que cada cliente tenga su rsync en modo servidor, y el que debería ser el servidor de backup en realidad es el cliente de todos esos nodos remotos, y puedes tener múltiples copias sobre estos servidores remotos o máquinas remotas de Windows. Simplemente corres una de estas líneas y corres n cantidad de estas líneas, una por cada máquina remota, y ya está. Nada más que se estén ejecutando periódicamente, y con eso has conseguido un sistema de copia de seguridad incremental con software que ya está ahí, no te lo tienes que inventar. Ahora, como dije, si lo quieres hacer bonito, pues están las librerías de GTK, están las Windows Form de .NET. Tienes todo para triunfar. Prográmalo si tú lo quieres hacer bonito. Pues nada más, yo soy Last Dragon. Espero que esta información te haya sido útil. Con esto, tú puedes crear sistemas de backups incrementales en donde los necesites, en una empresa o en tu casa o en tu escuela, o donde realmente necesites implementar esto sin tener que comprar software que haga lo que ya sabes cómo hacer ahora desde Windows Linux o Linux Linux o Linux Windows, porque todo esto lo podemos hacer con el rsync sin mayor problema, y podemos invitar máquinas Windows a ser respaldadas por un Linux. Listo, tan sencillo como eso. Yo cuando era más joven, no siempre he trabajado en empresas grandes, también trabajé en empresas pequeñas, pues yo hacía este tipo de soluciones y eran más que suficientes, al punto de que por muchos años, incluso cuando las empresas ya tenían dinero para comprar mejores cosas o software licenciado, ellos preferían seguir usando mi solución, la solución que acabas de ver, porque ya está ahí, no te cuesta nada y es muy potente y muy veloz. Tú decides si tú quieres armar tu propia solución. En algún momento lo único que hice fue, para que se viera un poquito más bonito, pues crearle un frontend ahí con Visual Studio. Me puse a programar algo en Windows para que se viera bien bonito con una ventanita, pero que al final manda a llamar a ese rsync. O del lado de Linux, pues me hice una interfase con GTK, porque yo soy más Tignomo que Qt con KDE. Entonces con KDE en algún momento, con GTK en algún momento hice alguna aplicación gráfica para lo mismo, para verlo bonito del lado de Linux, en modo gráfico. Desafortunadamente los códigos fuentes de eso pues no te los puedo compartir porque no los tengo, los perdí. Tendría que volverlos a escribir, pero lo divertido es escribir este tipo de software. Escríbelos. Si ya viste cómo hacer esta cosa, que es lo que quieres, pues ahora solamente dedícate a escribir el frontend si es que quisieras verlo bonito, porque funcional ya es. Funcional ya puedes hacer que esto funcione de una forma excelente, rápida y sin pagar licencias, porque estamos hablando de software libre. Pues nada más. Como te puedes dar cuenta, Linux es maravilloso, y si tú lo sabes usar, tú también. Pues ya despidiéndonos, en la descripción del video te dejo ligas para entrar a mis redes como Twitter, o antes Twitter porque ahora es X, que sería con LastDragonMX. Puedes leer mi blog en www.lastdragon.net. También te puedes unir a nuestro grupo de Telegram. En la descripción del video te dejo la liga para poderte unir al grupo de Telegram, en donde puedes, si necesitas ayuda, pedir ayuda y seguramente alguien sabrá cómo ayudarte, o si tú sabes cómo dar ayuda, pues por favor apoya a quien no sepa cómo resolver los problemas. Y ya está, tan simple como eso. Por ahora eso es todo y adiós. Soy el San Ignacio de la iglesia de Emacs. Bendigo tu computadora, hijo mío.